¿Qué tal, mis hermanos? Sean todos bienvenidos a este podcast católico de la Renovación Carismática Católica, santificados en el Espíritu. Porque no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en la parroquia Inmaculada Concepción de la Chorrera, donde hoy estaremos conociendo a esta gran santa, Santa Catalina de Siena, y es a través de nuestra hermana Yahel Bernal, donde conoceremos cómo esta gran santa le ha ayudado en su proceso de vida personal, pero también en ese crecimiento espiritual. Sin más, hermanos, sean todos bienvenidos e iniciemos esta nueva entrega. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su podcast católico de la Renovación Carismática Católica de Panamá, santificados en el Espíritu, porque no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Y en esta nueva entrega contamos con la colaboración de nuestra hermana Yahel Bernal. Yahel, bienvenida a Santificados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pregunta clave en nuestro podcast: ¿cuál es ese santo o santa de devoción y por qué? Bueno, mi santa devoción es Santa Catalina de Siena porque me identifico mucho con su historia. Ok, a ver, ahora cuéntanos un poquito de Santa Catalina de Siena antes de llegar a ser verdaderamente esa doctora de la iglesia. Bueno, Santa Catalina de Siena inicia desde muy pequeña teniendo visiones de ver a Jesús desde sus 5 años. A sus 7 años hace votos de castidad. Y a medida de que va creciendo, sus padres ven que ella está muy inspirada en ser entregada a la vida religiosa. Pero ellos no estaban de acuerdo con eso de que ella fuera tan entregada a Dios. Por lo que cuando tiene 12 años, ellos quieren que se case. Entonces Santa Catalina no quería eso. Y ella decide encerrarse en su cuarto, se cortó el cabello y estaba súper triste porque ella no quería eso para su vida. Entonces, al momento de que sucede eso, Santa Catalina empieza a orar y su padre entra en ese momento en su habitación y ve que se le posa una paloma en la cabeza. Entonces, en ese momento, él ve como el reflejo de que su hija realmente sí sentía esa devoción por Dios y quería estar entregada a Dios y ofrecer su vida a la oración. Palabrita hermosa esa, oración. Y también nos lleva a cuestionarnos en este espacio de la vida de Santa Catalina, realmente esa fidelidad o ese amor que profesamos al Señor, pero sobre todas las cosas, que nos lleve a una vida de oración, no solamente en encerrarnos o ver la oración o el espacio de oración como una continua súplica, sino empezar a vivir la oración como ese encuentro o una cita de amor con el verdadero amor de los amores, que era realmente como ella vivía su vida de oración. Exacto. Y lo que me llama la atención es que después de ella tener visiones y de ver a Jesús, y que su biógrafo dice que Jesús le encomendó a ella que se entregara a las personas humildes y que los ayudara. Entonces me llama mucho la atención cómo ella, en medio de que sus padres no la apoyan, aún así ella decide continuar y apoyar a las personas enfermas, y era muy intermediaria de la paz, no le gustaban los conflictos, e incluso ella le gustaba ir a las reuniones que hacían cerca de su comunidad, y todo lo que era relacionado a Dios a ella le interesaba, y más aún le interesaba porque ella veía que Dios era ese medio para ayudar a las personas y que por medio de Dios existía la salvación. Y esto nos va dando pistas o pizcas de algo que a veces se habla pero no se profundiza, y es que en nuestro seguimiento a Cristo, ¿qué tanto lo vivimos desde una verdadera radicalidad y profundidad? Entendiendo el concepto que encierra la radicalidad como tal. No es entrar en una rebelión o una rebeldía, sino de que lo que tú sientes, lo que tú vives en esa intimidad con el Señor es lo que te impulsa y te da fuerzas para mantenerte con una integridad tal en medio de las situaciones que podamos vivir
en este caso como lo vivió ella. O sea, primero la negativa de sus padres, y también se cuenta que en la vida de ella sufrió mucho el tema de las calumnias. Entonces, cómo mantenerse en esa firmeza a pesar de las tempestades. Y la clave era realmente que su soporte y su sostén en todo momento fue nuestro Señor. Así que es una parte muy bonita, y también nos deja muestras de la vida de virtud que llevaba ella. Algunas virtudes que nos puedas resaltar de la vida de Santa Catalina. Bueno, a mí me llama la atención la virtud de ella de la valentía, de entregarse a Dios, y que de cierto modo a ella no le interesaba lo que opinaban los demás, sino que ella estaba fiel a Dios y entregada principalmente a Él y a las personas humildes. Me llama mucho la atención esa parte de ella de querer ayudar a los demás, y qué mejor manera de hacerlo por medio de Dios e inculcarle eso a las personas, de que Dios sí nos puede ayudar a pesar de las dificultades que nos presente la vida. Eso es muy importante, lo que resaltas en cuanto a la caridad, porque a ella se le llama también maestra de muchos por la caridad con la que ella se acercaba a la vida precisamente de las personas más desvalidas, los enfermos, el tacto con el que ella trataba a los demás, sin quitar el tema de la valentía, porque realmente todo cuanto ella hizo se requería de una verdadera valentía y fuerza para poder seguir llevando el evangelio, llevando la verdad de Dios, no solamente en temas de evangelización, sino sobre todas las cosas con el testimonio de fe que ella da. Y también es importante decir sobre ella que ella no tuvo estudios. Exacto. Pero aún así a ella le encantaba escribir, y dedicó sus escrituras principalmente a las personas, como ya lo dije anteriormente, a las personas humildes, y se inspiraba en ellos para escribir cartas y transmitirles ese mensaje de que no importaba las circunstancias, Dios siempre lo teníamos que tener presente en nuestras vidas. Mira, aquí es muy bueno resaltarle a todos nuestros seguidores dos factores muy importantes que has hecho mención. Uno, ella vivía para agradar a Dios. ¿Qué tanto? Y esa es una buena pregunta para madurar en nuestro examen de conciencia. ¿Qué tanto el servicio que hacemos dentro de la iglesia o en nuestro propio caminar buscamos es el agrado del Señor? Porque en nuestra propia debilidad, en nuestra propia flaqueza, quizás tenemos esa tendencia o en ocasiones esa inclinación en buscar agradar a otros. Pero Santa Catalina de Siena tiene una frase muy conocida, y es la siguiente: somos hijos del rey, pero que no se nos olvide que la corona es de espinas. Entonces, ¿qué tanto en ese seguimiento al Señor realmente buscamos es agradarle a Él? Y en ese agradarle a Él, ser conscientes, vivir con los pies en la tierra, de que muchas veces agradar a Dios va a ser causa de desagrado ante los hombres. Entonces, esta es una enseñanza muy profunda que nos deja ella. Siempre es mantener los pies en la tierra, pero el corazón puesto en el cielo. Y la otra parte muy importante que nos enseña Santa Catalina de Siena es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las limitaciones. El no sé, el no puedo, no tengo formación, no tengo preparación, me falta esto. Pero sin embargo, una persona que tenía carencia de estudios, poco a poco se fue superando a sí misma, y hoy por hoy es conocida como doctora de la iglesia. No es el hombre, es dejando actuar la gracia de Dios en cada uno de nosotros, como bien mencionabas en el caso de ella. Es bonita esa parte. También hay una frase que me gusta de ella, ya que usted menciona lo de la frase, y es que ella tiene una frase que dice: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo. Entonces en esa frase yo siempre comprendo de que nosotros debemos ser, y como usted lo menciona, agradar a Dios, porque no siempre las cosas que hacemos deben ser para agradar al mundo, sino a Dios, porque Él es el que dio su vida por amor por cada uno de nosotros, y es el que nos ayuda a las dificultades y a las cosas que nos presenta la vida. Y como Santa Catalina de Siena, ella tuvo muchas dificultades para seguir a Dios, pero aún así ella siguió firme de que ella quería ese plan para su vida y que de verdad Dios fuera el centro de su vida. Entonces siento que así mismo debemos nosotros tener a Dios como el centro de nuestra vida, porque si conocemos el amor de Dios,
no importa qué dificultad nos presente la vida, siempre vamos a poder sobrellevarlo, porque no hay nada más bonito que tener ese amor de Dios en nuestros corazones. Y qué mejor manera de transmitirlo también a los demás y enseñarles eso, así como lo hacía ella con las personas humildes. E incluso le escribía cartas para que ellos vieran que el amor de Dios era real. Exactamente, ella tiene varios escritos y a mí en lo personal me llama la atención uno, porque recoge todo lo que tú acabas de mencionar, y es el escrito, si mal no recuerdo, se llama Diálogo. Según se cuenta en la vida de ella estuvo en éxtasis 5 días para luego escribir este escrito. El detalle con esto, y lo conversábamos tras bambalinas, el detalle es una persona común y corriente como nosotros, una persona, como lo mencionabas, con carencias, dificultades, no tenía una educación, pero una persona de la cual el Señor se valió grandemente para dejarnos escritos tan profundos como este que se titula El Diálogo. La pregunta es tanto para nuestros seguidores, y también es una pregunta válida para nosotros revisarnos en cómo estamos caminando, es si ella, siendo una persona normal igual que nosotros, logró esa intimidad tan profunda con el Señor. ¿Qué es lo que nos está obstaculizando hoy por hoy, 2025, a que como católicos cristianos no tengamos una intimidad tan profunda con el Señor como lo tuvo ella? ¿Cuál es ese impedimento? ¿Cuál es esa barrera? ¿Qué es lo que nos frena para tener una vida a profundidad? Y sin irnos quizás a una espiritualidad pensando por allá arriba, en lo elevado, en lo grande, de que tenemos que llegar a ser místicos y todas estas cosas, sino de que esa intimidad profunda que nos ayude a vivir una fe católica cristiana madura. Esa es la pregunta que hoy nos podría lanzar Santa Catalina de Siena a todos nosotros. O sea, ¿qué excusa le vamos a dar al Señor cuando yo con todo esto me aferré a Él? O sea, es muy, muy profundo eso. Y también de que a lo largo del tiempo, por eso la seleccionan copatrona de Europa y patrona doctora de la iglesia, porque al ver que ella tenía esa entrega con Dios sin importar lo que pasaba a lo largo de su vida, podemos ver que al final Dios sí ve las cosas que nosotras hacemos y resalta esas virtudes buenas y positivas que nosotros tenemos siempre y cuando lo pongamos a Él por delante. Sí, y también es lo que se dice, ¿no? De que Él no se vale de los sabios ni de los entendidos, sino de los sencillos y los humildes de corazón. Independientemente de donde el Señor nos tenga, donde el Señor los coloque, y es siempre mantener la verdadera humildad de corazón, de que no somos ninguno de nosotros. Al final nosotros solamente vamos a ser instrumentos para poder decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y ese es un ejemplo y testimonio muy grande y muy fuerte que nos deja Santa Catalina de Siena a todos nosotros hoy por hoy. ¿Qué tanto nos abajamos nosotros, como decía, abajar nosotros para que verdaderamente crezca Él? Es lo bonito. Y yo creo que en la vida de Santa Catalina se puede resaltar lo que dice San Ignacio de Loyola, que el discernimiento en nuestras vidas es muy importante para saber cuál es ese camino que Dios nos tiene preparado y poder ir viendo qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros, porque como usted dice, al final nosotros somos instrumentos que Dios utiliza aquí en la tierra para demostrar el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, y qué mejor manera que siendo humilde y demostrándole a las personas ese amor que Dios quiere que nosotros reflejemos. Acabaste de mencionar un santo muy amigo mío, que es San Ignacio de Loyola, con el tema del discernimiento. Y es importante que nuestros seguidores tengan en cuenta eso. En todos los podcasts anteriores siempre sale a relucir el tema del discernimiento. Y aquí va lo siguiente. Viendo la vida de Santa Catalina de Siena, que su fuerte y su profundidad radicaba realmente en cómo ella vivía la oración y cómo sacaba fuerzas de la oración para poder hacer lo que tenía que hacer. El detalle, como bien mencionas, es
también aprender a vivir las cosas en el sano y santo discernimiento. A veces hacemos del discernimiento como toda una metáfora, como tan lejana o un poco difícil de lograr o de trabajar, pero no. Realmente aprender a vivir en el discernimiento es que todo cuanto nosotros hagamos sea realmente la voluntad de Dios, porque hay que ser muy realistas y sobre todo objetivos. ¿Cuántas obras se le atribuyen a Dios y que realmente no han sido fraguadas ni trabajadas en la profundidad de la oración para decir, esta es la voluntad del Señor? Entonces es muy importante eso, porque también seguidito se nos olvida que el segundo mandamiento nos dice no utilizar el santo nombre de Dios en vano. Entonces es delicado decir, sí, es que la voluntad de Dios es esto y vamos a hacer esto pero eso es lo que te pide el Señor. Hacia eso es que te llama el Señor. A ejemplo de Santa Catalina de Siena, cuántas cosas, o sea, todo lo que ella hizo, lo hizo porque era esa intimidad y ella tenía verdadera certeza de qué era lo que el Señor le estaba poniendo. O sea, importante lo que acabas de mencionar. Y de esta manera también me gustaría que las personas que nos están viendo sean como Santa Catalina y cuando tengan algún problema se refugien en la oración y en Dios, porque Dios siempre busca la manera de ayudarnos y sacarnos de las dificultades que tenemos. Dios nunca va a querer algo negativo para nosotros. Y como tomando en cuenta como Santa Catalina lo hacía, a pesar de las dificultades, ella seguía fiel creyente de Dios y con valentía y firmeza de que Dios tenía un plan con ella dentro de su comunidad y dentro de la vida de las personas. Entonces, ser como ella y refugiarnos en el amor de Dios y en la oración, que siempre van a ser la salida ante cualquier problema que nosotros tengamos. Es muy importante esto, el tema de la vida de oración. Como mencionábamos en un inicio, a veces hacemos de los espacios de oración como de esta súplica y Señor, te pido. O sea, no está mal el tema de la oración de petición o el tema de oración de súplica. El detalle es que realmente la vida de oración en el cual yo busco una intimidad es como nosotras dos estamos aquí sentadas, estamos interactuando, hablando, pero hay esa comunicación, o sea, el espacio de oración, Mateo 6:6, entra a tu cuarto y allí en lo secreto el Señor te va a ir recompensando, pero es la apertura del corazón. La apertura del corazón en que, aunque yo no estoy viendo a Jesús que se me está apareciendo físicamente, el detalle es que mi corazón y mi alma lo buscan, como esa sierva que está buscando fuentes de agua. Esa vida de oración, nosotros pudiéramos preguntarnos hoy, cada vez que yo voy a la oración, ¿busco al Señor en esa manera o mis espacios de oración van limitados o incluso estructurados a que yo solamente voy a hacer una petición y no dejo que el amor mismo se desborde en gracia y cercanía hacia mí? Porque tenemos un Dios que es verdaderamente cercano. O sea, esto da tela que cortar. ¿Sí? A ver, te iba a preguntar, ¿alguna exhortación adicional que le quieras hacer a nuestros seguidores en esa vida que te gusta tanto de Santa Catalina de Siena? Bueno, me gustaría mencionar que lo más bonito que nosotros podemos hacer aquí en la tierra es servirle a Dios, y servirle a Dios no solamente asistiendo a misa, sino ayudando a las demás personas y siendo reflejo del amor de Dios y siendo humilde principalmente, porque a Dios le gusta cómo somos en cada una de nuestras facetas. Dios no nos busca, Dios busca que nosotros seamos mejores y que seamos como Santa Catalina, firmes y valientes de que el amor de Dios sí nos ayuda y que no importa qué problemas nosotros tengamos en nuestra vida, siempre van a tener solución, y que Dios debe ser el centro de nuestra vida y de nuestros corazones, porque si lo tenemos a Él por encima de todo, vamos a lograr muchas cosas. Y lo más bonito es que Dios siempre busca la manera de reflejarnos ese amor en nuestras vidas. Quizás muchas veces por las cosas que nos pasan no lo vemos, pero Dios siempre está presente intentando mostrar el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y que siempre cuando tengan un problema, busquen la oración y busquen de Dios, porque Dios sí nos escucha y nos va a ayudar siempre que nosotros lo busquemos. Bueno, y con este mensaje de
aprender a refugiarnos de una manera mucho más profunda en los caminos de la oración. De hecho, Santa Catalina de Siena alcanzó lo que se conoce como el desposorio espiritual con nuestro Señor, pero es por esos peldaños que ella fue escalando en su vida de oración. Hermanos, este mensaje es para que nos animemos cada día más a profundizar en los caminos de la oración, a permitirle al Señor que actúe cada vez más en nuestro corazón. También, como decía nuestra hermana Yahel, a vivir desde una humildad de corazón. El Señor lo dijo en su palabra: sin mí nada pueden hacer. Entonces pidámosle a Él la gracia de cultivar una vida de oración con mucha más profundidad y permitiéndole a Él que se acerque a nuestras vidas para consolarnos, confortarnos, levantarnos, impulsarnos, y viviendo cada una de esas cosas, como decía nuestra hermana, realmente consolidar nuestra firmeza en nuestro sí y salir adelante con la valentía y el impulso que nos da Cristo nuestro Señor y Redentor. Así que sin más, hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Santificados en el Espíritu, porque no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Hasta la próxima.